toda la audiencia que nos registra en el país, en Colombia, en los llanos y aquí muy particularmente en el departamento del Casanare. También agradezco mucho, igual que la compañera de ustedes y mi amiga Angie María, pues que hayan atendido mi amable invitación. Y bueno, estamos en unos momentos muy movidos, prácticamente inéditos en el país, precisamente que obedece a varias decisiones judiciales que causan impactos directos a la participación política de partidos, de candidatos, de actores en la democracia, y decisiones judiciales que también causan impactos en la democracia, por decirlo de alguna manera, que genera hoy dudas a la audiencia, a los colombianos, a la ciudadanía. Frente a eso, pues estamos aquí muy listos, dispuestos, no sin antes reconocer el ejercicio esforzado y esmerado que hace toda la prensa del departamento del Casanare para informar y comunicar con ética y en oportunidad a la ciudadanía. Listo, entonces ahora empezamos con la ronda de preguntas. Senadora Sonia Bernal, la convocatoria guarda relación con los cambios que se suscitarán dado el fallo judicial a favor de Alexander López, quien ganó una demanda electoral. Quiero entonces recordar con el mismo afecto que tuvimos un encuentro similar al que estamos teniendo el día de hoy, pero que se realizó en un hotel de la ciudad de Yopal, donde todos ustedes me acompañaron para hacer el anuncio de lo que sería mi trabajo como senadora de la República en el entretanto de la mitad del periodo legislativo que establecía el Congreso de la República. Esto, en otras palabras, es que esto es como una especie de déjà vu, de encuentro entre la importancia de poder decir el ejercicio de lo público en la política a la ciudadanía a través de ustedes. Hoy, entonces, les quiero contar a todas y todos que son 670 días y a su vez 670 noches o días largos, representados en un año, 9 meses y 29 días. Y si quisiéramos ser exactos, 11 horas y cuarto, dedicando mi vida a representar el país en una voz constante, permanente, de estudio, pero de empatía con la gente, para que en el Senado de la República, César, ese espacio a veces como lejano para la gente, pues se viera reflejada la necesidad de los jóvenes, de los adultos mayores, del productor agropecuario, de la señora que necesita prender el gas, del taxista, del departamento, del empresario, del que tiene esperanza, del que está desesperanzado. Estos 670 días los hemos dedicado con mi equipo de trabajo y las personas que me han ayudado a llevar una representación en el Congreso de la República que nos permitió estar en el top de los 10 mejores senadores de la República. De eso me siento yo contenta, porque es reflejar lo que es una buena servidora pública, una buena llanera, una buena casanareña. Y por esto les quiero contar a toda la ciudadanía que el martes próximo, con el favor de Dios, la curul en la cual yo he representado volverá a ella en cumplimiento al fallo judicial de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, mi compañero y amigo Alexander López. Senadora, justamente sobre ese corto tiempo que usted estuvo en el Congreso, ¿cuáles fueron precisamente esas gestiones importantes para el departamento? Bueno, son 6 hojas que ha preparado mi equipo. Para corto tiempo. Son 6 hojas donde podemos hablarle a la gente que acompañamos lo siguiente. Pero voy a contestar Natalia. No voy a leer, ¿no? Porque yo nunca leo. Antes de que comience su avance, ¿por qué nos cuenta un poquito la historia de esa demanda? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue todo eso de que primero estaba Alexander López, ingresó sin Mercedes? Luego, ahora sale por demanda del Consejo de Estado y habla de la Corte Constitucional. Un breve resumen de ese caso. Muy importante, Dani. Correcto, informarle a la gente. Recordemos que yo soy senadora de la República por gracia de Dios, porque si bien es cierto llevo 25 años en el ejercicio de la política, pues llegar al Senado se necesitan estructuras muy fuertes y mucho dinero. Ni tengo estructura fuerte ni tengo mucho dinero, ni me pone a mí ningún grupo económico,
y nunca he vendido lo que sería pues mi conciencia para poder hacer parte de esos grupos fuertes que permiten llegar con miles y miles de votos que cuestan millones y millones de pesos, prácticamente miles de millones de pesos. Soy, por la gracia de Dios, porque se ha creado una lista cerrada en el pacto histórico donde pusieron nombres hombre, mujer y recogieron todos los territorios de personas que estaban decididas a llevar propuestas de progresismo y del cuidado de la vida. Y ahí salió mi nombre, donde me hicieron la oferta, y ustedes saben que aspiré entonces, participando y aceptando mi grupo en una decisión que tenía ese pacto histórico que llamaba Frente Amplio. Y en ese Frente Amplio, donde pretende recoger todas las vertientes, todas las corrientes, digamos que tenía el Congreso una representación de lo que es el país, pues tuve la oportunidad, que me pusieron en un número que para muchos no había esperanza, pero para el que todo lo puede en Cristo es posible, y cada día lo creo así más. Yo estaba en el puesto 26, que además me gusta el número 26 porque yo cumplo años un 26 de julio. Exacto, y José Patricio 26 de enero. Entonces el 26 no había esperanza, entran 20 personas, 20 con 2 millones de votos, pero en la medida que van saliendo unos por demandas, otros porque se retiran, otros porque no aceptan, y también una congresista que muere, pues ahí hay voluntad divina. ¿Por qué? Porque tenían que suceder muchas cosas que no estaban bajo mi control, pero sobre lo cual yo creía que iba a ser senador. Ah, ¿que cuánto tiempo? Bueno, entonces entro como lista 26 y más nunca vuelve a suceder nada, ni jurídico, ni político, para que haya cambio. Todo estaba dispuesto en la voluntad de Dios que yo fuera senadora de la República. ¿Qué pasa? Entro justo en el escaño que le correspondería a Alexander López, a quien lo demandan por tener supuesta doble militancia, por haber respaldado a otro candidato que no era de su partido polo del pacto histórico. Tuvo ese fallo y lo ordenan salir, y entonces en consecuencia sube lo que está en la lista, que es las bondades de una lista cerrada. Y bueno, el señor demanda, el colega Alexander López demanda, mientras tanto es director de planeación y hoy es procurador delegado para las regiones y la gobernanza, o hasta ayer, no sé hasta cuándo. Y Alexander López demanda y vía tutela, encontrando una violación al debido proceso. En esa violación al debido proceso, cuando llevó mal el proceso el Consejo de Estado, a quien le corresponde la sección quinta, pues encuentra que se le devuelven los derechos a él y ordena al Consejo de Estado que lo deniegue. Eso sucedió en el transcurso de este año. Ya ha sido comunicada y está en firme la decisión, lo que significa que, como hablábamos ayer con Alexander López en reunión que tuve con él en Bogotá, para poder hacer empalme que espero que Alexander López asuma la responsabilidad de los proyectos y de los procesos y de las acciones que hemos llevado desde acá. Por eso entonces a él el Consejo de Estado procede a cumplirle la Corte, cumple la orden de decir si hubo una vulneración al derecho de él, y él vuelve, como tiene que entrar los grandes, como es Alexander López, vuelve y entra por la puerta grande. Senadora, la pregunta de la gestión para la región en este corto periodo de tiempo. Bueno, son 670 días que lo hemos registrado, que se aprovecharon. Poderle decir a Colombia que desde el Congreso defendimos la ley 2381, que se llamó Dignidad Mayor, lo que permitió que hoy en Casanare nomás 30.000 abuelos pasáramos de 16.000 a 30.000 para que ellos empezaran a recibir su renta vitalicia de 230.000 pesos. Hoy las abuelitas y los abuelitos del Casanare reciben en su mensualidad 230.000 pesos. Decisión que fue firme en mi voto y en mi acompañamiento a los debates de este proyecto de ley, como el proyecto de ley que se volvió ley de la República, la reforma pensional, la cual entró a regir a partir del 1 de julio del año 2025 y que la oposición la tiene hoy demandada porque no quiere que la gente en Colombia tenga derechos a pensiones justas, pero que como senadora dimos todo el trabajo para tener una vejez con un desarrollo mucho más integral. La trata de personas, que ustedes conocen que ha sido mi causa desde la mirada de reconocer y llevar la voz de las víctimas y de los sobrevivientes, que como ustedes ya lo saben, porque hemos hecho pedagogía con los medios de comunicación, no solamente del departamento, sino del país, hoy nadie está exento de ser víctima
de ser vulnerado en un negocio donde lo comercialicen, pero donde particularmente en Colombia siguen siendo más las mujeres y las mujeres entre 18 y 28 años de edad y también los niños. La reforma laboral es la ley 2466, sobre la cual logramos reivindicar derechos de los trabajadores individuales, pero también de las organizaciones sindicales. Por eso hoy las organizaciones sindicales en el país y en la región pues se han vuelto mis mejores amigos, porque saben que fui una congresista que estuve en todo ese trabajo de lograr incluir, digamos, todas las nuevas formas de trabajo hoy digital que no estaban regladas en el país. En la educación superior, como yo he insistido, y miren, les digo una cosa, con quien estoy yo siempre más cercano o quien tengo esa posibilidad, siempre los motivo a estudiar. Yo mientras trabajé en el Ministerio del Interior y terminé este periodo de senadora, completé 2 maestrías con títulos de nivel internacional. Es decir, que el que no estudia, se lo digo a todos los seguidores de nuestros medios, la que no quiere estudiar o el que no quiere estudiar es porque no quiere. Porque yo lo hice todo en mi casa. Y yo cuento la infidencia. Lo hice en pijama y con saco y medias de lana. Maestrías que no cuestan 20 millones de pesos y las saca uno en año y medio. Virtual, sin salir de mi casa. Yo animo a la gente a que no deje de estudiar. Y creo que es algo que no se ve mucho en los políticos. Entonces, la educación superior, como entiendo la importancia, nos la jugamos, de hecho, con un proyecto de ley que lideró un amigo mío, Ariel Ávila, que es la modificación a la Ley 30 de Educación, en particular los artículos 86 y 87, que permitía, nosotros como los senadores, que la oposición también se opuso. Es increíble que haya congresistas que los elige el pueblo y que no quieran que la gente tenga educación pública. Pero como lo mío ha sido defender de donde vengo, tal vez los orígenes de mi padre, la jurisdicción agraria y rural es una realidad de una apuesta que hizo el presidente Gustavo Petro y que estuve en esos debates y en esas discusiones donde no nos podíamos levantar, porque literalmente el que se levantaba a pretender ir al baño o a traer un café para no dormirse en esos debates tan largos, porque a veces hay unas intervenciones que lo duermen a uno, podía perderse el voto porque ahí operaban esas jugaditas que ustedes saben que hace la mecánica electoral en las mesas directivas y no podíamos movernos. Pero la jurisdicción agraria y rural es un resultado que yo puedo presentar porque estuve en esos debates y con mi voto se logró ser, digamos, y con mi iniciativa, porque fui coautora de este importante proyecto legislativo y de pronto la gente aquí en Casanare ni lo sabía. Y asimismo fui coautora e impulsamos iniciativas de justicia de género y de participación juvenil. Es un poco, digamos, para contarle a la gente, como dice Cecita, en tan corto tiempo lo que logramos hacer en materia legislativa. Para hacer esto, yo le digo a toda la audiencia qué toca hacer. Toca llegar temprano y salir tarde en el Congreso. Toca llegar concentrados a eso y toca tener un equipo, pero una disposición de escuchar a la gente para uno hacer las constancias y las proposiciones y jugársela con toda para que el que está haciendo la iniciativa, uno pueda ir metiendo estas apuestas que le sirven, como muchas que hicimos y que pues de este informe pues no vamos a poder hacer tan detallado, doctor David, doctora Caterina. Desde el Congreso yo tengo un mayor gusto porque la gente dice algo que es la gestión que menos hacen los congresistas, pero en los territorios la que más nos exigen. ¿Y cuántas obras ayudó a traer? Pues es una de las funciones que tienen los congresistas según la ley quinta, y que uno escucha hoy en campaña política y los escucho y me da un poquito de risa porque son mis colegas y les deseo todo lo mejor a ellos porque me encanta que estén haciendo el camino que yo he tenido que hacer varias veces y que lo hagan mejor. Voy a acompañar al gobernador, seré el representante del alcalde para traer, ahí donde los quiero ver. Si los alcaldes y los gobernadores no hacen proyectos, como sufrí con algunos alcaldes que me decían, está listo, pues uno no acompaña la gestión. Pero además hay una línea muy delgada que cuando el congresista dice acompaña la gestión, queridos periodistas, a medianada usted puede estar infringiendo la ley que se llama tráfico de influencias o interés indebido o participación en la administración pública, coadministración, qué sé yo. Entonces esa tarea no es fácil, pero sí puedo dar un resultado al país y a mi región. Cerca de 700.000 millones de pesos han llegado durante estos 2 años del gobierno de nivel nacional al departamento del Casanare. Casi 400.000 reflejados en salud
como ustedes ya todos lo han registrado y el Casanare lo sabe, tener no solamente la Torre del Oro, que ya tiene el recurso, la gobernación, esa no está allá, eso no es un proyecto, eso no es una idea, eso ya está acá, con un CDP, ya está con un proceso contractual que está adelantando el gobernador. Los centros de atención primaria de salud, que la gente los conoce hoy como CAPS, uno antes en su época lo conocía, los puestos de salud, los CAPS, donde no se ha dejado prácticamente ningún municipio, llegando a las regiones y a los corregimientos, a las veredas, pero también aquí a las cercanas. Recordemos que yo acompañé la primera inauguración, que fue la que se hizo allí en la Chaparrera. Y así, uno de lo que me da demasiado gusto es que fui yo la senadora que avisé a tiempo al alcalde de Yopal, el amigo Marco Tulio, y particularmente al gerente de la S, al doctor John. Va a haber unos recursos para unos proyectos de construcciones de centros, ¿sí? Centros de salud mental. ¿Quién ha pensado de los políticos en la salud mental y quién de nosotros no hemos tenido una dificultad de salud mental? Que empiezan por estrés, por temas emocionales, por el bullying que sucede en los niños hoy, por todo. Yo la primera me declaro como una persona muy susceptible a tener dificultades mentales por la razón de que el nivel de estrés que llevo dedicada a lo público no es fácil. Ahí se necesitan tener muchos psicólogos y psicólogas y psiquiatras y terapeutas para que escuchen a la gente. Aquí tendremos, gracias a la gestión de 24.000 millones de pesos, en pleno centro de Yopal, salida de Agua Azul, un centro de salud que no se pensaba, donde generará empleo a muchos psicólogos, traeremos psiquiatras para que se haga atención preventiva y no pensar que el que se enferma es porque tiene, se lo quiero decir a todos los casanareños acá con todo mi cariño, no todo el que tiene una dificultad emocional o se comporta mal o hay violencia o se enferman, que dicen las mamás o las esposas, no sé qué le pasó a mi hijo, es que me le hicieron brujería. Como mujer católica creyente les digo a ustedes todos, la mayoría de esos enfermos no son ninguna brujerías, son enfermedades mentales que no las detectan a tiempo. Aquí tendremos este centro de salud mental que se suman esos 700.000 millones como se suman en la gestión, lo que se hizo con las juntas de acción comunal. Quiero agradecer mucho a todo mi equipo, incluso hubo un voluntariado enorme, no la gente que trabaja conmigo como colaboradores directos, sino que acompañamos a visitar 43 juntas de acción comunal. ¿En cuántos municipios? Aproximadamente casi en el 80% de los... 12 municipios, 43 juntas de acción comunal, entre 150 y 200 millones de pesos. Cada uno de esos comunales recibieron del Ministerio de Deporte de una gestión que, como lo reconoció la señora ministra Patricia Duque, la única senadora que estuvo al frente de eso para todo el país y en especial en Casanare fui yo. ¿Para qué? Para que se realizara lo que había sido un mandato del Plan Nacional de Desarrollo, de dar obras, mandatos a las juntas de acción comunal. Y después, qué tarea tan difícil, y en la cual seguimos y seguiremos, es que les giren, que les ayuden al comunal, porque el comunal pues a veces no sabe, y que se puedan ver las obras que hoy se reflejan en esos 43, la mayoría áreas rurales. Así por nombrar algunos temas y no dejar de lado que la vía Elcuciana tuvo por fin una decisión de cerca de 11.000 millones de pesos, que son poquito, como siempre lo dije, ¿no? Se dan muy poquito, Martín, para poder disponer un arreglo a la vía Elcuciana, pero que es un mantenimiento en el cual también puse los puntos sobre las IES, porque no tiene ningún tipo de presentación, que unas empresas interesadas en Pajarito, se los digo con nombre propio desde acá, solo en su negocio pretenden, por ejemplo, que la concesionaria o el contratista, el operador de esos 11.000 millones de pesos, qué belleza, contraten 7 camionetas. Hay unas empresas y unas organizaciones en Pajarito que no quieren que se arregle, sino que dispongan los recursos en un ítem que no se necesita. Explíqueme cualquiera que está viendo esto, como para qué 7 camionetas, por favor, de doble platón y doble cabina para mover, si lo que necesitamos es claramente bulldozer, ingenieros, topógrafos, material, volquetas. Ahí fui yo la que puse esa denuncia porque no tiene ningún tipo de presentación eso, porque pues que uno que hace con la gestión de los recursos y aquí se los quieren convertir en flores, como dicen. Así pues también pues contarles un poco a ustedes que
el Meta tuvo también toda mi voz. Y fui yo quien estuve en el debate del, ¿cómo se llama eso? Del debate, en la discusión de la aprobación del presupuesto. Hicimos la tarea, no la hizo ningún congresista del Meta. Es que me toca venir a decirlo porque pues, si uno no lo dice, ¿no? ¿Quién va a hablar por uno? Algunos de ustedes cubrieron en oportunidad eso. Y logramos 100.000 millones de pesos que se dispusieran desde la ANI del presupuesto nacional. En total 170.000 millones de pesos, tanto de la ANI como de una partida del presupuesto nacional para el Meta. Como para el Meta, la construcción también del puente que se hizo ahora entre... Se me olvidó los municipios que registramos hace poquito, doctor David, si se acuerdan. Y 3.000 millones de pesos de prefactibilidad para la prefactibilidad de la construcción del aeropuerto nuevo en el Meta, que ustedes bien saben que este departamento no tiene un aeropuerto, y con unos 3.000 que ponía la gobernadora, se sumaron 6.000 para hacer el primer estudio de prefactibilidad al departamento del Meta. Y bueno, algo que me acompañaron mucho ustedes y que agradezco demasiado y les doy el crédito a cada uno de ustedes, es que Casanare, el departamento productor, con la advertencia que hicimos a tiempo, que nadie la había hecho, que nos íbamos a quedar sin gas, se aseguraron 2 años de la suficiencia de la molécula de gas que sale de nuestra tierra y que pretendía venderla directa, que pasara volando para que la vendieran al mejor postor en el mercado que no está tan regulado, en la oferta y demanda amplia que se tiene en este sector, que nos perjudicaba a quienes, a ustedes, señores y señoras, que están ahorita haciendo el almuercito. Los que están haciendo ahorita el almuercito, que prendieron su gas, que algunas ya son más modernas, unos eléctricas, sí, el encendido eléctrico. Y entonces pagaban las familias antes 20, 30 mil pesos de gas, 35.000, y hoy empezaron a pagar el año pasado 70, 120 mil. Los restaurantes no les daba la base, porque los señores de Ecopetrol, sin el trabajo de Minas, la Comisión de Regulación de Energía y Gas y la Superintendencia de Servicios Públicos, a quien ustedes saben que los trajimos en mesas de trabajo y le hicimos controles políticos, pues se comprometieron y dejaron la molécula del gas para el Casanare y para el Meta. Porque Meta sí que estaba más dormido, no sabían, y por eso hicimos un trabajo acá con los taxistas, a quienes quiero dar un reconocimiento enorme. A todos los taxistas y en especial a Alejandro y a Jorge, a quien lo recibí acá en este establecimiento, le ofrecí un café y le dije, esto está pasando, sí fue así, ¿no? Fue acá. Que nos diga Fernando si es mentira. Le dije, mire, yo soy fulanita de tal. Sí la había visto, yo lo había visto tal. Esto está pasando y necesitamos que usted, como un hombre inteligente, decidido a trabajar por las causas sociales, se meta en este cuento porque necesitamos ciudadanía. Como la ciudadanía respondió con una iniciativa, porque fue así, de líderes como Dora Torres, su hermano Guillermo, el concejal Sicuamía, el líder social William Ramírez, Naguazul, otras amigas que se me olvidan, ahorita me van a escribir y regañándome, perdónenme, pues son como 20 cámaras, se me olvidan. Ellos tuvieron esa iniciativa y nosotros logramos que de nivel nacional, fue a regañadientas, fue con derechos de petición, fue con audiencias, fue con todo. Y tal vez uno de los eventos más lindos que ustedes también me acompañaron, por eso también les quiero agradecer mucho a la prensa del Casanare, algo que nunca se había hecho y no se ha hecho en ningún lado, Ángela María. Es un encuentro comercial de alto nivel, haber traído a la Embajada de China con la Cámara de Comercio de China para visibilizar no solo las potencialidades, sino las realidades de toda la Orinoquía. Aquí tuvimos representación de los departamentos de Meta, Bichada, Arauca, Guaviare y nosotros como Centro Casanare. Mi tarea como senadora ha sido, en efecto, potenciar al departamento como ese centro de la Orinoquía. Y con ello, les cuento la última, que no la sabe nadie. Ayer nos recibía el director Luis Martínez Chimenti, director nacional de la Aeronáutica Civil, a las 5 de la tarde. Yo estaba ayer viernes en Bogotá y yo digo, es que esto lo digo con un poquito de recalco porque ¿cuáles de mis colegas están un viernes a las 5 de la tarde trabajando? Entonces logramos una importante gestión para que el director potencializara
con el apoyo de la Embajada de China y el empresariado de China, la priorización de la inversión de recursos para aeródromos y los aportes que necesita este aeropuerto ya declarado internacional. Eso es una noticia del trabajo nuestro, como decimos, de cada hora, de cada minuto que nos permita la vida, porque esto no es solo tener credenciales, esto es la voluntad. Y para pasar un poquito más rápido, pero no menos importante, la Cancillería, haber traído por primera vez el canciller y haber logrado que un poco más de 300, no tengo el número acá, pero algo así eran 330 casanareños que incluso iban a estudios o a cosas deportivas o a temas médicos, tuvieran su pasaporte gratis acá. Ustedes saben, generamos eso 3 días en la Cámara de Comercio, vino el canciller y logramos nuevamente que el departamento fuera visibilizado en esos espacios de ventanas internacionales. Y el Pacto Territorial Casanare, que es un pacto que se firmó hace rato y que nadie sabía de él, ahí estuvimos insistiendo para que cerca de 53.000 casanareños se beneficiaran de la entrega de 2 proyectos muy importantes que se entregaron ahora con la presencia de la directora del DNP, uno en Yopal y otro en Agua Azul. Un poco así muy rápido, digamos, lo que tiene que ver con la gestión de los recursos. Senadora, ¿qué pasará con aquellos proyectos que usted venía trabajando, con esa proyección de iniciativas? Porque viene el senador Alexander Mayat, puede tener su perspectiva, su propio trabajo, pero ¿qué pasará con esas iniciativas y con qué se le puede decir al casanareño o el de la Orinoquia frente a esas propuestas que usted venía trabajando? Ayer se lo escuchaba en la amable reunión que tuve con Alexander López en estas palabras de un hombre que lleva más de 20 años en el Congreso. Y me daba un poco duro, se los confieso. Decía, efectivamente, Sonia, es que el Congreso prácticamente ya se cerró el 20 de diciembre. Y les confieso que me da duro porque pues yo tengo la expectativa que hasta el 19 de julio se logran cosas. En mi perspectiva de vida, hasta el último día que suspire lograré cosas. Pero en la lectura de la experiencia que tiene un hombre como López, pues decía, pues esto ya ahorita ya no se hace nada. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos tener congresistas que a la fija se reelijan y que reciban estos temas Oscar de causas nuestras, que falta seguirlas impulsando, acompañarlas, que tengan esa visión del departamento y que adquieran el compromiso. Y por eso debemos apoyar credenciales, primero que vayan a la fija. Y ahí de algunos de ustedes se me han reído, yo sé que más de uno, pero eso me ha hecho siempre más grande y más fuerte y me he equivocado menos con los aportes de ustedes. Senadora, precisamente... Pero perdón, Marista. Termino la idea. Y es que con esos aportes lo hacen a uno tener una visión más certera. Y es cuando me han dicho el chiste que es que usted nunca pierde, que es que Sonia gana, que es que usted tiene mucho olfato, que es paracaidista, que es que se acomoda, que parece un gato, que cuando se cae recoge un billete de 100.000, que cuando la tumban es cuando más se impulsa. La misericordia de Dios es infinita, Rocío. Y por eso, en efecto, tengo un olfato muy grande y quiero apoyar a un amigo que sea fijo senador, que conozca el departamento, que asuma con seriedad nuestras causas, que haya demostrado finura en el respaldo de este trabajito que yo hice, porque ahorita sí más de uno quiere, ay, venga, senadora, que si usted me ayuda. Le digo, sí, pero cuando yo lo necesité para visibilizar la problemática del gas, allá a veces a uno ni siquiera le dejan el micrófono. O en la silla, ustedes conocen, la puerta es tan angosta para entrar al Congreso, literal, la puerta angosta. Por eso de esos miles hay que es un embudo. Habían congresistas, hombres o mujeres, que le echan codo a uno. Y uno tiene que hacerse, pero yo no fui boba, yo me hice amiga de todos los vigilantes. Y los vigilantes me abrían la otra puertica para entrar. Por donde fuera entraba a trabajar. Y senadores que le ayuden a uno muy poquitos. Por eso yo quiero recomendar la otra semana a un senador que sea virtuoso, juicioso y que asuma estas causas y que sepan los casanareños, los llaneros,
Y que sepan mis amigos que no van a quedar solas estas causas, sino que vamos con un ganador, porque a mí no me gusta perder. ¿Ya decidió quién es este ganador al que le va a apostar o lo va a anunciar después? Lo voy a anunciar por ahí el miércoles, Ariel Ávila. como para convocarnos otra vez. Acabo de mencionar como amigo suyo, yo hablo de amigo Ariel Ávila. Ariel es amigo, Ariel es amigo y tengo otros amigos, pero el que voy a anunciar el miércoles, pues es el miércoles. Senadora, precisamente, Y para la consulta, ¿y en qué tablo quedan sus relaciones con el pacto histórico y con ese grupo que la apoyó para ser De la mejor senadora? manera, Martín, gracias por esta importante pregunta, de la mejor manera. El pacto histórico ha dispuesto por instrucción del presidente que se haga un frente amplio. Por el frente amplio entré yo no soy de Colombia Humana, yo nunca he tirado piedra, yo no estudié en una universidad pública, la vida me fue llevando por un lugar distinto. Yo nací en un municipio de unas condiciones sociales muy particulares en los años 90, 80, 70, que es Agua Azul, Casanare. O sea, a mí no me pueden pedir otra cosa. Yo soy lo que soy y entro como esa dirigente política al pacto al cual por él fui senadora, Martín, y sigo apoyando todos los lineamientos, y así lo conversamos ayer a las 4 de la tarde con Alexander López. Es un secreto que toda la vida ha sido gran Pero todo lo ha preguntado César, dejemos a Martín. y con Roy Barreras, ¿cómo es? ¿Era lo mismo? Está en el ojo del huracán su gran amigo Roy Barreras, por lo de la consulta. Sí. ¿Es el apoyo que usted le va a dar a la consulta? ¿Roy Barreras? Estamos en el Frente Amplio y hay una consulta que ayer el presidente hizo unas manifestaciones vía Trino. Eso no está todo dispuesto, se está disponiendo en estos días y yo precisamente estaré muy atenta a lo que se disponga seguramente el lunes. O sea, no ha recibido directrices todavía. Bueno, yo no recibo tanto directrices, aunque estoy en las líneas de lo que es mi ideología. Bueno, la tirada de línea. ¿Por qué la gente me hacía una pregunta a un medio hoy que me dijeron, pero díganos, porque la veíamos con opciones, tiene un respaldo en otros departamentos, ha sido juiciosa, me decían, yo le digo, gracias, señor periodista, ¿por qué no participó si todos la veíamos como una persona que se iba a reelegir porque además iba un poco tiempo? Le dije, la primera razón es técnica electoral, en mecánica electoral. El partido que a mí me avaló, señores, para entrar al pacto, uno de esos 5, ADA, la jefatura del partido ADA decidió hacer coalición con Cambio Radical. Yo no hago esas volteretas que claramente terminarían mis posturas, mis virtudes, mis ideologías. Yo no hago esas volteretas de irme ahora a un partido como el Cambio Radical. Por esa razón fue que no me metí a participar, es la verdad. Y la segunda es que los perfumes finos vienen en poquito, ¿sí? Y mi mamá me decía, la visita del novio poquita para que no sea tan empalagosa. Y el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Para yo mostrar lo que podía hacer como senadora de la República, bastará con un tiempo y no querer atornillarme, como ustedes también saben que no me quise atornillar en la asamblea departamental. Varios de ustedes me acompañaron de todas las maneras. Y estuve como diputada 2 periodos, suficiente 2 periodos. Bueno, ¿y qué sigue entonces? Precisamente sí. ¿Cuál es su futuro político? Después de elecciones de presidencia, ¿qué está proyectado para mediano Bueno, plazo? ¿A qué cargo va? Me gustaría preguntarle, senadora, con respecto al liderazgo, porque pues sale del Senado, pero usted hizo unos contactos importantes en lo que hace, por ejemplo, al Ministerio de Agricultura. Hay unos compromisos porque se rompió el acuerdo, o se vence ya el acuerdo del Ministerio con los arroceros. Se venció ahorita en enero. 31 de enero. En enero. Usted fue y dijo, bueno, que esos acuerdos continúen, entre otras cosas, ¿no? Gracias. ¿Qué va a pasar con eso, digamos, con esas Gracias, diligencias donde obviamente van a necesitar liderazgo por donde sea el departamento? Va a seguir liderando esos procesos. Gracias, Rosalba. Gracias porque se me pasó. No sé si no está escrito acá o Y que no lo he otra visto. cosa que me parece importante, ¿Qué pasó? y no es por la vez, pero que sí me parece muy importante. No, sí, porque al César lo que Sí, gracias, ¿sabe qué me gusta? lo sé, señor. Me gustó lo de la SAE. Lo de la SAE jamás yo lo había visto. Que traiga usted y les diga, vea, hay tierras aquí y aquí hay gente que necesita tierras para sus programas, ¿cómo hacemos? Eso lo va a seguir haciendo, liderando donde Claro. esté. A mí me- Gracias, Rosalba. Gracias, Rosalba. No, así es. Los arroceros no son los 2 o 3 ricos arroceros que de pronto alguna vez se ha querido decir.
para estigmatizar las personas que aseguran la soberanía alimentaria del único cereal, Jorge Luis, que usted lo sabe, tenemos soberanía en el país. Recordemos que la cebada, que la tomamos en sopita o embotelladita, no se siembra una hectárea de cebada acá, ni de sorga, ni de soyo, ni de sorgo, ni de soya, ni de maíz, ni de trigo, que la consumimos todos los días. ¿Sí o no? El único cereal que todavía se sostiene en Colombia es el arroz. Y Casanare pone el 33% de esa producción total, donde son cerca de 200.000 toneladas y donde son un área muy importante de 200.000 toneladas en la cosecha grande y donde tiene 1.300 familias arroceras que registra cerca de 100.000 empleos en el departamento del Casanare. Rosalba, nadie había visto eso, tan de impacto si somos 450.000 casanareños y 100.000 dependen de eso. Ustedes me están diciendo, ¿de dónde, Sonia? Claro, cada hectárea de arroz genera entre 5 y 7 empleos directos e indirectos. Desde el señor que siembra el arroz directamente, el ingeniero que vende los insumos, los concesionarios que venden los carros, el tornero que arregla el mecánico, bueno, y en general el arrocero y las señoras que venden la alimentación a los paleros y los paleros, las paleras. Es decir, que hay que llevar esa vocería en total en el país por esas 17.000 familias que yo llevé en una comisión accidental que creé con el doctor Carlos Julio González, mi compañero, que es un gran señor del Huila, de Cambio Radical, tampoco va a aspirar. Y con él llevamos a cabo esta comisión que nos permitió, Amparito, visibilizar la problemática y sentar a todos los actores. Hoy, esa problemática que su merced dice ya está subsanada en el siguiente sentido. Se acordó un precio base esta semana. Se estableció un 30% de arancel a las importaciones del Ecuador. Por el debate que hicimos en el Congreso, se incidió tanto para que se cerraran las fronteras, pero además que quien nos ayudó también, es cierto, mucho, fue el querido presidente Noboa. Noboa, el presidente del Ecuador. Sin querer queriendo. Sí, que se quiso creer más, impulsó para que la ministra de Comercio Exterior tomara las decisiones de cerrar la frontera, porque digámosle a todo el pueblo colombiano, recordemos que Colombia tiene unos acuerdos con la comunidad andina de negocios que entran y salen, pero aquí había que hacerle un cierre certero al contrabando. Yo fui quien denuncié que en el Putumayo hay almacenamientos de arroz como en la costa, que no tienen ningún tipo de identificación y que era la Polfa y la DIAN quienes tenían que entrar a mirar qué es lo que está pasando. Rosalba, ese trabajo lo he hecho y por eso me he ganado el reconocimiento de los arroceros de base y del señor director de Fedearroz, el doctor Rafael Hernández, y me ha declarado la madrina del sector arrocero en el país. Y no lo hago por ellos, vuelvo e insisto, lo hago por los 100.000 empleos que hay acá, lo hago por la alimentación, pero lo hago por los que sabemos que cuando se cocina arroz hay comida segura en la casa. Uno resuelve eso. La industria, ya que lo nombraste tú, una de ellas, ROA, Gabriel, la industria tiene que sacar su gana sí, pero no a perjuicio del agricultor, que son los temas sobre los que hay que seguir insistiendo. Nosotros antier nos reunimos con la ministra y queda organizada una comisión accidental para dar informe de esto el próximo 18 de febrero, miércoles a las 8 de la mañana, en la comisión tercera que yo creé, como la comisión que creamos de inteligencia artificial, y por esa fuimos referente internacional ante Centroamérica, y ahorita vamos a hacer una referencia en Madrid sobre cómo esta senadora, amiga de ustedes, logró poner todo el ecosistema, entiéndase el empresariado, en línea de poder ser escuchado por la iniciativa que está presentando la ministra de Ciencias, la ingeniera Yesenia, para sacar una reglamentación vía principios generales de la inteligencia artificial, sobre la cual es urgente, porque hoy nos está ayudando, pero también nos está desplazando y nos puede estar causando daño, como ya lo evidencié en algunos eventos internacionales, por ejemplo en la salud mental. Y la otra que me dijiste, que es tal vez la más importante, Rosalba, hablando de Ariel Ávila, que lo puso aquí, el nombre fue Martín, yo no. Ariel Ávila hizo un reconocimiento en su visita hace 3 días a todo el departamento
de lo cual yo me siento muy honrada. Dijo Ariel en una reunión pública, Sonia Bernal hizo algo que no lo ha hecho ningún senador, ni yo ni ninguno, y fue sacar a la SAE de esas paredes allá guardadas donde nadie accede a ella para traer a los territorios. Traer a la SAE me permitió ganarme, entre otras, una demanda en la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué motivo? Por hacer una denuncia de una injusticia que hay acá, y mientras tanto me toca pagar abogados para defenderme, que ya saben ustedes que un abogado en la Corte no vale 5 millones de pesos. Pero cuando sé que se beneficiaron 12 organizaciones, cerca de 1000 personas, en 7 municipios, digo, valdrá la pena defenderme como lo haré, como jurídica, como abogada que soy, para demostrar que sí se está suscitando una injusticia acá. Pero la situación es lo de Agua Azul. Entonces, estoy en el proceso, Marta, y en eso daré mi defensa, porque hay que trabajar por los campesinos, y las tierras que son de la SAE tienen que quedar en manos de quienes la producen. 12 organizaciones que nunca en la vida, ni una, había podido acceder a ser posibles beneficiarias de los bienes que transforman, que son ¿qué? Predios rurales, urbanos, que pueden quedar en manos de organizaciones de jóvenes, de campesinos, de víctimas, de gestores culturales. Mujeres. Senadora, nos hemos enterado, y pues por lo que ya ha trascendido acá, y pues no es un secreto, usted llegó de la mano auspiciada por el partido ADA al pacto histórico. Ese partido era de Roy Barreras, entiendo, y ahora Roy Barreras es candidato a la consulta del Frente Ampliado por la Vida, muy seguramente él ya la llamó a usted para que participe de ese proceso, pero también sabemos que otros senadores, incluido el senador Ariel Ávila, también la está buscando. Entonces, ¿usted cómo se va a mover en esas vertientes? ¿Va por Roy Barreras, por Ariel Ávila, por los dos, o cómo va a ser su futuro? Quiero entonces contarle a los ciudadanos que mi voz como senadora se escuchará como tal hasta este lunes. Mi trabajo en todas estas ejecutorias probadas y reconocidas incluso por otros congresistas se seguirá viendo siempre. Y no es solo la credencial, Marta, ¿sabe? Hoy lo tengo comprobado. Es la voluntad del que quiere hacer las cosas y la capacidad de ganarse uno de los espacios con la gente. Muchos espacios a mí me los abrieron no por la credencial, porque hay muchos congresistas que yo iba, estaban ahí y a ellos no les abrían la puerta. Uno tiene que tener un poquito de don de gentes y saber esperar. A veces me humillaron, a veces me menospreciaron y no me aburrí por eso. Volví al otro día. No es pelear, es volver a tocar. Entonces no se trata de credenciales. ¿Cuántos congresistas ustedes y yo hemos elegido y no han hecho ni para ellos? Porque a veces salen hasta peor de lo que entraron. Porque esta política sí que tiene un costo duro. Y si usted no tiene la disposición y la gracia, pues grave. Entonces, Roy no es el dueño ni ha sido jamás de ADA. ADA es un partido que su denominación es afrodescendiente. Quien lo lidera es mi compañero y amigo también, Paulino Riascos, quien dispone siempre, porque lo creó desde un consejo comunitario y lo volvió partido político, es Paulino Riascos. Entonces, en el tiempo nuestro, como estamos a un mes de política, 29 días, sin duda que seré definitiva a nivel nacional y regional para impulsar campañas ganadoras. Yo les digo que por donde les vaya a recomendar, sugerir, solicitar, rogar, es por donde vamos a ganar, porque ustedes saben que yo no pierdo. Doctora Sonia Bernal, ¿qué fue lo más agradable de haber sido senadora de los Llaneros en el Congreso? ¿Y qué fue lo más desafortunado? ¿Qué tan difícil fue lograr una ley que usted haya presentado
Y finalmente usted lideró un tema que puso en la mesa a todo Colombia, fue lo de trata de blancas. Después de senadora, ¿qué sigue? Qué bonito. Qué bonita pregunta, Amparo, gracias. ¿Qué fue lo más lindo? Yo creo que todo. Disponerme a aprender cada segundo. Hoy, ¿qué es lo más lindo? Ganarme el cariño y el respeto de la gente. ¿Qué es lo más lindo de estar en el Congreso, que es tan pesado, que es tan mezquino, tan individualista, con intereses tan personales? Tan, ¿cómo se llama hoy? Cuando está el país fracturado, tan polarizado. Sentar ese carácter mío, Martín, para decir, yo puedo generar puentes, puedo generar espacios, mesas de diálogo. Trabajamos una iniciativa que se nos queda a mitad, que se llama Letras Decentes, hablando de salud mental y del cuidado de la vida y de garantizar que estas tecnologías no afecten a nuestra niñez y a nuestra juventud. Y lo trabajaba yo con conservadores, con liberales, con Centro Democrático, con progresistas, con verdes. Eso es lo lindo, que me he ganado un espacio de nivel nacional donde reconocen que hay una mujer a quien se le podrá decir de todo, menos que falta a la ética y a la virtud de ser una buena ciudadana dedicada a ejercer la política. Eso tengo yo hoy en todos los grupos políticos y los duros de Bogotá, del país. Haber estado, por ejemplo, en los encuentros Asobancaria y ahorita la semana pasada en el foro económico, de la CAF, invitada por el director de la CAF, el doctor Sergio Díaz Granados, que lideró y militó en el partido de la U, y estaba ahí también el expresidente Santos. Haber llevado la vocería de la inteligencia artificial, del trabajo que hemos hecho, que yo he hecho, bueno, eso fue muy lindo también, Amparo, como haber ido a Washington 3 veces a ser vocera de la lucha contra la trata de personas. Yo pienso que eso, y haber logrado ser activa en la Comisión Legal de la Equidad de la Mujer, ser vicepresidenta de la Comisión Legal de Derechos Humanos y haber alcanzado también la vicepresidencia de la Comisión Tercera de Presupuesto, que aprobó el presupuesto que benefició estos 700.000 millones de pesos que vinieron al departamento del Casanare. Eso es tal vez lo más lindo. Y me quedo con lo lindo, yo no recuerdo lo feo. Entre lo lindo que recuerdo es que la empresa de acueducto y alcantarillado de Yopal tuvo 3 gerentes, agentes interventores, que los logré sacar. Bueno, no meto gente, pero saco, si son malos. Porque hago el ejercicio del control político, que es lo que mira y es lo que refleja y lo que me permitió estar reflejada Marta Sánchez al ser una de las mejores congresistas en tan poco tiempo. Es la calidad y la cantidad de controles políticos que uno hace. Esos controles políticos me permitió denunciar la sinvergüencería de personas de afuera que venían a ser agentes interventores, a hacer negocios de manera descarada y a quererse robar más la empresa, como hoy lamentablemente todavía sigue, porque fue tanto el daño y era mi voz como sola. Por eso la necesidad de tener senadores que me ayuden a tener una voz más grande de ahora en adelante, más fuerte, en medios y todo. ¿Por qué? Porque hoy la empresa de acueducto ya no tiene una resolución de intervención para administrar, sino para liquidarla. Y eso lo tengo que seguir llevando muy fuerte, rápidamente al presidente de la República, porque no tiene sentido que la superintendencia tenga 12 empresas de servicios públicos intervenidas y que lo que le va a pasar a los yopaleños, o sea, a ustedes y a mí, porque yo vivo acá, es que o nos deje de llegar agua o que se nos suban inmediatamente las tarifas. Y yo cuide el bolsillo de los casanareños y de los betenses con lo del gas, y lo estoy haciendo con cuidar el bolsillo de los yopaleños con la empresa de acueducto y alcantarillado. Ese tema, pues bueno, les digo a ustedes, nos toca seguirlo trabajando porque no ha habido una decisión. Para mí, que es que el presidente no sabe de estas vicisitudes de negligencia y hasta de corrupción que tiene la superintendencia. Ahora, usted ha pedido varias veces, hablando de intervenciones en el área de la salud, por la intervención de Cabezoca. ¿Cómo ve mejor
ahorita o peor de Remedio? Pésimo, tuvimos un año un interventor que parecía que venía con unos buenos lineamientos, pero que rápidamente no le resolvió la problemática a los usuarios. A mí no me importa si hay contratos o no hay contratos. Que diga alguien, si yo fui alguna vez allá, o pretendí, o puse un gerente o algo, o tengo un contrato, o tengo una empresa, una IPS, no la tengo. Pero sí pido para que a las IPS, claro, públicas, pero también privadas, porque aquí tenemos un esfuerzo de médicos que han llegado y se quedaron, o de oriundos casanareños, que han hecho empresas, sus esposas, sus familias, y aquí tenemos, creo que Casanare es uno de las capitales, particularmente Yopal, creo que lo registramos, ¿no, doctor David? Que tiene una gran oferta de IPS privadas para muchos temas. Es decir, que nosotros estamos bien en esa oferta, que es esfuerzo del privado. Pero ese esfuerzo del privado debe ser bien tratado por EPS como Capresoca, que lo digo, que ese interventor lo denuncié en público, en privado, se lo dije una vez a él, llevé las denuncias, lo hice en X, y por eso al fin lo cambiaron. Ahora pues no sé, porque no me ha quedado tiempo, porque estaba con los arroceros, con la IA, con la trata. Porque le dejamos esa tarea. Sí, señor. Sí, señor. Lo que dicen los usuarios es que el panorama, después de que llegó la nueva agente interventora, no ha cambiado para nada, entonces. Empeorado. Estamos en esa tarea y la recibo. La recibo, doctor Durán. ¿Por qué? Porque es que es nuestra gente. Por ejemplo, mis trabajadores yo los tengo afiliados como en contributivo ahí, porque ellos prefieren eso, ¿sí? Los trabajadores a mi cargo. Entonces, toca seguir, porque a la señora tampoco la pueden, o al señor que llegue tampoco puede quedar contento a todo el mundo. Yo he sabido que hay dirigentes políticos que se la pasan en romerías para allá y les encanta ir a pedir contratos para unas empresas. Es más, para unas empresas que no son del Casanare, pero que llevan hace rato. Eso lo he sabido, lo quiero evidenciar bien y lo denunciaré. Doctora Sonia, ¿ha considerado usted postular su nombre para la gobernación de Casanare? Pues ahorita tenemos que sacar adelante, ¿cómo se llama? Voy a hacerlo de Jorge Luis. Tenemos que sacar adelante pues la consulta, tenemos que ayudar a sacar adelante la presidencia, unos senadores que nos ayuden a llevar estas vocerías y, como dijo la señora Rosalba, no nos quede Rosalvita botada los trabajos a medias, y luego miramos. Pero yo sí les cuento la verdad. ¿Sí? Es justo que Casanare tenga una mujer, y una mujer que haya dedicado toda su vida y que se haya preparado. Y yo siento que soy precisamente una de esas mujeres, dedicada toda mi vida, y me he preparado para ser una excelente administradora, gobernar y hacer esto mucho más potente, porque si lo hice en 670 días, ¿cuánto podremos hacer en 4 años? Frente al programa de Cámara de Representantes, ¿qué tiene pensado? Cámara de Representantes. Apreciado Martín, no he pensado nada. Muchas gracias. El ejercicio del actual gobierno que promedia su administración, ¿cómo lo califica? El gobierno que... El gobierno de Petro. Tanto a nivel de las principales alcaldías como del gobierno departamental. Es que me está confundiendo raro. El departamento ha tenido un desempeño bueno en cuanto ha hecho unas gestiones importantes a nivel nacional que yo acompañé y que se ven reflejadas en recursos del gobierno nacional. El municipio, ya lo dije, por ejemplo, en el tema de salud mental. Antier recibía yo una llamada del señor alcalde Marco Tulio y me decía que le acompañara en un proyecto que tenía. Yo le dije, pues, desde donde esté lo seguiré haciendo, porque se demoran haciendo esos proyectos. Yo pienso que los alcaldes siempre podrán dar más, Martín, si se dedican con todo, porque las necesidades son grandes y los tiempos son muy cortos y los presupuestos no son tan enormes. ¿Usted apoyará los comités de recolección de firmas para una Asamblea Nacional Constituyente? Me parece muy llamativo un ejercicio democrático que permitirá hacer una renovación que yo, que estoy en el Congreso, sé que hace falta. Muchas gracias. Un feliz día. Dios les